que tengo pendiente, que son los edictos que se deben de publicar en el trámite de la titulación supletoria, la ley que da el origen a que se puedan realizar los edictos de manera digital y se dé la publicación de esta manera para que definitivamente para que esto tenga legalidad, pues tiene que existir una norma correspondiente. Y además de eso, también les voy a presentar lo que es un escrito con fines académicos de una oposición que fue presentada dentro de una titulación supletoria. Entonces, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. El objetivo de la clase es que usted pueda identificar estos términos relacionados con la usucapión. Dentro del Código Civil, usted va a encontrar en el capítulo 8, siempre estamos en el libro 2, sobre la usucapión. La usucapión es distintamente llamada también como posesión. Por eso se encuentra dentro del mismo apartado del capítulo 7 y el capítulo 8, que es sobre la posesión. Cuando ustedes escuchen usucapión, lo deben relacionar con la posesión, pero es el punto importante que usted debe comprender el día de hoy. Cuando ya se tiene aplicado lo que es este término de la usucapión. En el libro 2 de los bienes, de la propiedad y de los demás derechos reales, usted va a encontrar el denominado la propiedad y en el capítulo 8 lo relacionado a la usucapión. La clase del día de hoy no vamos únicamente a utilizar los artículos del 642 al 654, sino que vamos a ir un poquito antes y vamos a iniciar con el artículo 612. La semana pasada vimos que el concepto de la posesión es poseer el que ejerce sobre un bien todas o algunas de las facultades inherentes al dominio. También determinamos que la posesión únicamente se puede dar en bienes inmuebles. La institución jurídica que se encarga de los bienes muebles es la ocupación. ¿Cómo puede darse la posesión? Tienen que concurrir elementos importantes, que son justo título, que sea pacífica, continua, pública, de buena fe y además por un tiempo señalado en la ley. Tiempo que establecimos que no puede ser menor a 10 años. Que debe de existir esa buena fe para que entonces puedan darle el trámite correspondiente cuando ya se presenta la titulación supletoria. La titulación supletoria que vimos en la ley decreto 49-79, que tiene el trámite correspondiente de la titulación supletoria. Sin embargo, establecimos que también se encuentra regulado en el Código Civil. La etimología, ¿de dónde deviene esta institución que es la usucapión? Esta proviene del latín usus, que significa uso o posesión, y capere, que significa adquirir la propiedad o el dominio de la cosa a nombre propio por el uso durante tiempo determinado. Antes de continuar con esta clase, voy a presentarles lo que es la publicación del edicto y todos esos elementos importantes que tiene que tener la publicación.
Primero les presento la ley que permite que ahora las publicaciones se hagan de manera digital en el Diario de Centroamérica. La voy a ampliar. La Ley de Avisos Electrónicos, que es el decreto número 24-2018, es la ley que contiene la posibilidad que ahora se pueda realizar la publicación a través de aplicando medios tecnológicos. Y en el artículo primero establece esta ley que la Dirección General del Diario de Centroamérica y Tipografía Nacional deberá crear y mantener un portal electrónico llamado Portal Electrónico del Diario de Centroamérica, que garantice el acceso público y gratuito para todas las publicaciones obligadas por la ley o reglamentos. Un arancel dispondrá el precio de las publicaciones, sus modalidades y certificaciones. Esta ley, de igual manera, se las voy a remitir para que ustedes la puedan incorporar a su biblioteca electrónica. Es una ley bastante cortita, pero que ya le da esa permisibilidad y, en consecuencia, el principio de legalidad para que se puedan entonces publicar los edictos de manera electrónica. Les presento en este momento un edicto que fue publicado de manera electrónica. Para esto hay que ir concatenándolo con lo que refiere la ley de titulación supletoria sobre cuáles son esos requisitos que debe de contener el edicto. Ahorita se los voy a proyectar. El edicto de titulación, ya pueden ver el edicto, ¿verdad? Sí. Bueno, el edicto de la titulación supletoria tiene los elementos siguientes. Primero, si ustedes se dan cuenta, el número de proceso
que identifica al órgano jurisdiccional que está conociendo la titulación supletoria. Establecimos que la titulación supletoria en materia civil la conoce un juzgado de primera instancia en materia civil en donde se encuentre el bien inmueble. El nombre de la persona que está solicitando la titulación supletoria, lo voy a ampliar un poquito. El lugar en donde se encuentra el lugar donde se encuentra el inmueble, también se tiene que determinar el área. Recordarán ustedes que uno de los requisitos de la titulación supletoria es que se presente también un plano con la presentación también de los colindantes, porque los colindantes son llamados también dentro del proceso de diligencias voluntarias en un juicio de titulación supletoria ante un juzgado de primera instancia en materia civil. Entonces, se da en la publicación, también se presenta cuánto es la medida que tiene pues el inmueble, quién colinda al norte, quién colinda al poniente, quién colinda al sur, quién colinda al oriente. Aunado a eso, también se tiene que establecer que el inmueble, pues tiene, si tiene o no construcción y cuál es la construcción en la cual, de la cual actualmente ostenta. Y lo principal, ¿verdad? ¿Por qué se realiza el trámite de la titulación supletoria? Les pregunto. Y es precisamente por esto que les subrayé o que les enmarqué, porque el inmueble carece de inscripción en el Registro General de la Propiedad y en consecuencia no tiene matrícula fiscal. Por eso es que se inicia el trámite de la titulación supletoria. Asimismo, en esta publicación establece que el inmueble no cuenta con servicios públicos de energía eléctrica ni agua potable. No ha existido sobre dicho inmueble litigio, limitaciones o cuestión pendiente. No soporta ni goza de servidumbres. Para los efectos legales se hace la presente publicación y pues le corresponde hacerla a la secretaria del juzgado correspondiente. La fecha en la cual se emitió esa certificación para que se pudiera presentar el edicto correspondiente en el Diario de Centroamérica. Y la fecha también. Porque es importante que el edicto contenga estos datos, que es la identificación del número de proceso y además este dato que es el juzgado que está conociendo sobre la titulación supletoria. Esto es fundamental porque si hay un tercero que se encuentre afectado con la titulación de este bien inmueble, tiene el derecho de poder oponerse. De igual manera, el edicto se debe de publicar en los estrados de la municipalidad y en los estrados de la judicatura, que en este caso se publica en las judicaturas de paz de los municipios en donde se encuentre ubicado el bien inmueble. Esto con el fin de que también cualquier persona que se sienta afectada pueda tener ese derecho de oponerse. Entonces se deben de realizar estas publicaciones en 3 distintos lugares para no vulnerar ese derecho de oposición. Les voy a presentar en este momento un escrito con fines académicos de una oposición
Disculpen que algo presioné por acá. Voy a volver a proyectar. Doctora, una consulta y esos, buenos días, de todo. No sé si me logra escuchar, perdone. Ahí estamos. Ahora sí. Por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Señor, gracias porque a pesar que tengo diferentes retos. Este es el escrito de oposición a la titulación supletoria. Como les hice la referencia, se tiene que colocar el número de expediente que identifica ante el órgano jurisdiccional que lo está conociendo, el órgano jurisdiccional también que conoce el trámite de la titulación supletoria, que se denominan diligencias voluntarias. Se identifica a la persona que se encuentra afectada y en consecuencia se está oponiendo a la titulación supletoria. Se identifica con sus generales de ley que establece el Código Procesal Civil y Mercantil, que en este caso es su nombre, edad, estado civil, nacionalidad, ocupación, profesión, oficio, domicilio, número de identificación, código único de identificación, conforme a lo que establece el documento personal de identificación. En el apartado de exposición, hace una relación clara y precisa de por qué considera que al titularse este bien inmueble va a afectar sus derechos. Expone: comparezco en mi calidad de presunta heredera de la mortual de mi señor padre, cuyo intestado se tramita en el juzgado tercero de primera instancia del ramo civil del departamento de Guatemala, y también identifica el trámite que está llevándose en otra judicatura. Tiene que determinarse bajo la dirección, procuración del abogado que le auxilia, porque de igual manera tienen que presentar un lugar para notificar. Y como se está presentando un memorial, aquí en materia civil sí es necesario el auxilio de un profesional del derecho. En consecuencia, es necesario el auxilio de uno o más abogados que le asistan. El porqué de su escrito, que tiene que establecerse que se opone a la tramitación de las diligencias de titulación supletoria. Los hechos: la señora ha comparecido ante usted a solicitar se le extienda título inscribible en el registro de la propiedad de un terreno situado en el lugar, bajo el argumento que lo posee desde el 5 de marzo de 1982 por venta que en contrato verbal le hiciera otra persona, y que la posesión es en forma pública, pacífica, continua, de buena fe y a nombre propio. También establece que la solicitante, el inmueble tiene una casa de adobe con techo de lámina y otra casa de bloc con techo de lámina. Goza de los servicios de energía eléctrica y agua potable. Carece de inscripción en el registro de la propiedad y matrícula fiscal. La posesión la ha mantenido por más de 10 años y que no tiene ni ha tenido litigios. Ya hace la señora, la oponente, la relación del por qué se opone. Sin embargo, el señor juez lo ha afirmado por dicha señora, en parte no es cierto, porque el inmueble se encuentra inscrito en la matrícula fiscal y determina el número del Ministerio de Finanzas Públicas, a nombre de él, que en este caso es el padre de la oponente. Si se dan cuenta, esto es importante porque ella está haciendo la relación de los hechos y de una vez está exponiendo los medios de prueba con los cuales puede probar esos hechos. Siempre en un memorial
lo que usted expone lo debe de demostrar con uno o más medios de prueba. Entonces, de cada hecho que yo presento, puedo presentar y exponer de una vez en la relación de los hechos con cuáles medios de prueba usted pretende probar lo que está exponiendo ante un órgano jurisdiccional. Y esto pues hace también más congruente el argumento que presenta el abogado o la abogada. La solicitante afirma que se encuentra en posesión del inmueble desde el 5 de marzo de 1982 y que la mantiene en forma pública, pacífica y continua. Sin embargo, señor juez, eso no es cierto, porque con fecha 1 de julio de 1983, mi señor padre le compró al señor José Meléndez López una fracción de dicho terreno, según consta en fotocopia simple del recibo que acompaña, fecha desde la cual mi señor padre mantuvo la posesión de esta fracción hasta el día 9 de febrero del año 2009, cuando falleció, tal como lo acredito con la certificación de defunción. La casa de bloque y lámina, la cual hacía alusión dicha señora, es la casa de mi señor padre y efectivamente cuenta con los servicios que menciona, pero a nombre de su señor padre, como lo demuestra con los recibos que acompañan. A raíz de la muerte de mi señor padre, por herencia, mantengo la posesión de dicha fracción de terreno y para legalizar la tenencia de la tierra, he radicado el proceso sucesorio intestado. Debido a que un hijo de la solicitante, a quien únicamente conozco como Manfredo Osuna, ha intentado quitarme la fracción de terreno tras saber que había fallecido mi señor padre, inclusive entrando al inmueble donde se encuentra construida una vivienda donde vivía el papá, por lo que existe denuncia penal en el Ministerio Público en contra en su contra por allanamiento de morada. Hace la relación. Entonces, la señora está incluyendo en el trámite de la titulación la fracción de mi señor padre, tal como se desprende del plano incorporado en autos. Y para demostrar lo antes afirmado, acompaño plano de la parte que le corresponde a mi señor padre. Por tales argumentos y con fundamento en lo establecido en el artículo 641 del Código Civil y 9 de la titulación supletoria, comparezco a oponerme al trámite de las presentes diligencias, a efecto que se suspenda y se ordene a la solicitante acudir a la vía ordinaria si considera que tiene derechos sobre la fracción aludida, o bien corrija su petición en el sentido de dejar fuera de la fracción de terreno que le corresponde a mi señor padre. Luego ya se colocan los fundamentos de derecho, que en este caso utilizó únicamente la ley de titulación supletoria. Sin embargo, sí es pertinente colocar o robustecer el fundamento de derecho y colocar con esto también lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, que en este caso sería el artículo 28 en cuanto al derecho de petición. Asimismo, el Código Procesal, el Código Civil, en lo que respecta a la posesión, utilizar ciertos artículos que son meritorios y que sustentan con fuente de derecho, pues la solicitud que está realizando, en este caso, la parte oponente. Luego ya viene el apartado de las pruebas. Como ya hizo una relación de las pruebas con las cuales pretende demostrar su pretensión, en este apartado ya se hace una individualización de cada una de las pruebas que el órgano jurisdiccional tiene que valorar. Por último, ya se encuentra el apartado de petición, en donde solicita que se admita para el trámite y se agregue los antecedentes, que se tome nota del lugar para recibir notificaciones y que se tenga también al abogado como director y procurador que le auxilie. Y lo importante, ¿verdad? Ustedes que como se está oponiendo, en este caso, se suspenda el trámite de la titulación supletoria que está conociendo ese juzgado en la vía voluntaria, porque si hay una oposición,
ya no puede seguir conociendo esa judicatura en la vía voluntaria, sino que ya pasa a otra vía, que es la vía ordinaria. Una vez se resuelve en la vía ordinaria y si es favorable para la parte que está realizando la titulación supletoria, entonces se continúa con el trámite de la titulación supletoria. En el caso de que no es favorable, el órgano jurisdiccional tiene que archivar las diligencias voluntarias. Y en consecuencia se coloca también la cita legal y también, muy importante, si es un escrito de oposición y es la primera vez que va a presentar su memorial la parte oponente, ¿consideran ustedes que debe o no debe firmar este escrito? Osman Montepeque, buenos días. Para mí sí se debe firmar. Perdone, licenciados, que no le escuché. Osman Montepeque le saluda. Para mí sí debe firmar. Muy bien, muchas gracias. Así es, licenciado, debe de firmarlo, porque este es el primer escrito que va a presentar la parte objetante, o en este caso, la parte que se está oponiendo a la titulación supletoria. Les voy a presentar la presentación para que continuemos con la usucapión. Los antecedentes históricos, pues, como hemos venido estudiando de las instituciones en materia civil, devienen del derecho romano. Esto lo voy a pasar porque pues, son cuestiones que ustedes van a poder darle lectura correspondiente. Antes de iniciar con la usucapión, voy a ir dándole lectura a algunos artículos que por favor necesito que ustedes de una vez hagan las anotaciones correspondientes. Cuando nosotros hablamos de la posesión, que fue el tema que vimos la semana pasada y que el día de hoy pudimos culminar con algunos aspectos prácticos y normativos que sustentan el trámite que se encuentra establecido en una ley especial. Ley que se denomina Decreto 49-79, Ley de Titulación Supletoria. El artículo 620, que recuerdo les solicité que ustedes de una vez hicieran anotaciones porque este artículo únicamente individualiza los aspectos importantes para que se pueda solicitar la titulación supletoria y en consecuencia se tiene que demostrar. El artículo 620 tiene como epígrafe condiciones para la usucapión. Para que la posesión produzca el dominio, se necesita que ésta esté fundada en justo título, adquirida de buena fe, de manera continua, pública y pacífica, y por el tiempo señalado en la ley. Les solicité que ustedes colocaran los artículos 630, 632 y 637, en donde se desarrollan estos elementos importantes. Lo primero que vamos a establecer es el justo título. El artículo 621 establece que es justo título para la usucapión el que, siendo traslativo de dominio, tiene alguna circunstancia que lo hace ineficaz para verificar por sí solo la enajenación.
El justo título tiene elementos importantes que debe de ser legal, verdadero y probado. Al justo título que ustedes encuentran en su Código Civil en el artículo 621, colóquenle a la par, como se denomina también en doctrina, título colorado. Así es como se denomina. Y esto es importante porque en distintas lecturas que ustedes van a poder verificar, van a encontrar que así es denominado. Sujetos de la usucapión. En cuanto a las personas que pueden usucapir, pueden adquirir bienes o derechos por medio de la prescripción. Las personas capaces para adquirirlos por los demás medios legítimos. Y el sujeto pasivo es la prescripción adquisitiva, que es la que corre, por otra parte, frente a cualquier sujeto pasivo, aún ignorante o indefenso. Las clases de prescripción que hay es la prescripción adquisitiva, que es la que nosotros estamos desarrollando en este curso que es sobre derechos reales, y la prescripción extintiva, que ésta se da en consecuencia de la inactividad del titular de un derecho que deja pasar por el tiempo establecido en la ley. En consecuencia, la que a nosotros nos interesa es la denominada prescripción adquisitiva y deviene precisamente adquisitiva porque va a adquirir la propiedad. Recuerden que lo único que tenía es la posesión. La posesión en lo que únicamente tenía como justo título, pues una declaración jurada donde se hacía constar que pues la posesión venía desde sus antepasados, o bien una escritura de compraventa de derechos posesorios. Pero esta todavía no ejerce el título de dominio porque no está inscrita en el Registro General de la Propiedad. Por eso se denomina prescripción adquisitiva, porque se adquiere a través del transcurso del tiempo. La posesión determina que para poder iniciar la titulación supletoria deben de concurrir mínimo 10 años. Mínimo. Entonces, por ese transcurso del tiempo, aunado a los elementos que acabamos de leer en el artículo 620 del Código Civil, se puede adquirir esa propiedad. Hay clases de prescripción adquisitiva, entre las que encontramos la prescripción adquisitiva ordinaria, que es el modo originario de adquirir la propiedad de un bien inmueble. Existen los supuestos de existencia, que son justo título, posesión de buena fe, de manera continua, pública, pacífica y por 10 años. La prescripción adquisitiva extraordinaria es un modo originario de adquirir la propiedad de un bien inmueble, condicionado únicamente al supuesto de la existencia de la posesión por un plazo más prolongado. Este tipo de prescripción es conocido en el derecho francés con el nombre de prescripción treintanaria. Este tipo de prescripción nosotros no la tenemos regulada en nuestra normativa civil. La única que se aplica es la prescripción adquisitiva ordinaria. La prescripción de bienes. Bienes inmuebles, el dominio sobre los bienes inmuebles y demás derechos reales se adquiere por la prescripción por el transcurso de 10 años, mínimo, ¿verdad? Ahora, cuando se va a adquirir la propiedad de un bien mueble, va a ser a través de la ocupación y va a ser el dominio de los bienes muebles y también de los semovientes. Y en este caso particular, tiene el plazo que únicamente deben de transcurrir mínimo 2 años. Los elementos de la prescripción adquisitiva, también denominada usucapión, van a ser los siguientes. El elemento personal que se encuentra relacionado con la persona, que ésta puede ser jurídica o individual, que posee un bien y acude a un órgano jurisdiccional para promover la acción y con esto adquirir el dominio por usucapión. El elemento real,
que va a consistir en la aptitud de las cosas que pueden ser poseídas. Y el elemento formal que va a ser los requisitos y condiciones que usted va a presentar ante el órgano jurisdiccional para que se pueda obtener la propiedad. Y en consecuencia, entonces, se configura la institución de la usucapión. Cosas imprescriptibles. El Código Civil nos señala cuáles son esas cosas que son imprescriptibles. El artículo 616 del Código Civil establece: solo puede ser objeto de posesión los bienes corporales. ¿Qué entendemos por bienes corporales? Son los bienes, que en este caso son los denominados bienes inmuebles. Por eso, el artículo 616 establece que son únicamente los bienes corporales. Los bienes incorpóreos, esos no pueden ser objeto de prescripción positiva. Los bienes de uso común. Eso lo estudiamos cuando establecimos la clasificación de los bienes y ustedes lo pueden verificar en su código, en el artículo 458, que refiere los bienes nacionales de uso común y también el aprovechamiento de bienes nacionales. Esos tampoco pueden adquirirse por posesión y posteriormente ya instituida la usucapión. Las reservas territoriales, que se encuentran establecidas en el artículo 122 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que determina lo siguiente. Las reservas territoriales del Estado. El Estado se reserva el dominio de una faja terrestre de 3 kilómetros a lo largo de los océanos contados a partir de la línea superior de las mareas, de 200 metros alrededor de las orillas, de los lagos, de 100 metros de cada lado de las riberas, de los ríos navegables, de 50 metros alrededor de las fuentes y manantiales, donde nazcan las aguas que surtan a las poblaciones. Se exceptúan de las expresadas reservas los inmuebles situados en zonas urbanas y los bienes sobre los que existen derechos inscritos en el registro de la propiedad, con anterioridad al 1 de marzo de 1956. Los extranjeros necesitarán autorización del Ejecutivo para adquirir en propiedad inmuebles comprendidos en las excepciones de los dos incisos anteriores, cuando se trate de propiedades declaradas como monumento nacional o cuando se ubiquen en conjuntos monumentales. El Estado tendrá derecho preferencial en toda enajenación. Asimismo, tampoco puede adquirirse la prescripción adquisitiva con lo que establece el artículo 636 del Código Civil, que nuevamente hace mención a los inmuebles que están situados dentro de las reservas del Estado y en consecuencia el Código Civil establece que no pueden titularse bajo ninguna circunstancia. Y los artículos 153, 154 y 156 de la Ley de Transformación Agraria. Esos artículos son los que sustentan que no se puede solicitar la prescripción adquisitiva y en consecuencia la usucapión. Repito, reitero y van a escucharme ustedes que desde la clase pasada estoy con estos elementos o condiciones importantes, porque si no se cumplen con uno de estos elementos, cuando usted presenta su trámite de titulación supletoria, no se lo admite. Deben, no es aleatorio, sino que deben de cumplirse los 5 elementos o condiciones para que se pueda solicitar la titulación supletoria. Y eso es lo que el órgano jurisdiccional tiene que calificar al momento en el que emite el auto aprobatorio, que se haya presentado el justo título.
que se haya adquirido de buena fe, que haya sido de manera continua. Es decir, si en su memorial está exponiendo el solicitante que fueron 30 años, tiene que exponer que esos 30 años fueron primero sus abuelos, luego sus padres y por último su persona. Y de manera continua, no ha habido ninguna interrupción en donde se les haya vulnerado su derecho de posesión a sus abuelos, a sus papás y consecuentemente a él. Que sea pública y pacífica, que no haya tenido ningún tipo de conflicto en cuanto a la posesión de ese bien. De la manera en la que se puede llegar a probar es a través de la declaración de los testigos y también de los colindantes. Y por el tiempo señalado en la ley, que tiene que ser por mínimo de 10 años. El justo título es también denominado en doctrina como título colorado y va a ser ese hecho o acontecimiento que produce la posesión legítima, que también se adquiere la posesión de la propiedad. Ese justo título no tiene que adolecer de defecto que lo haya impedido. En la mayoría de casos que ustedes tengan a bien investigar o conocer sobre el inicio de la titulación supletoria, como recuérdense que si el abuelo es el primer poseedor, no va a tener ningún documento en donde se haga constar de por qué tiene esa posesión o por qué ocupó ese bien inmueble. Entonces, el justo título que se presenta es una declaración jurada, pero tiene un requisito fundamental. La declaración jurada tiene que plasmarse en escritura pública. Y esto tiene una importancia porque este justo título con el cual se prueba que la persona ha poseído es el que también va a ser parte importante para que se pueda inscribir al Registro General de la Propiedad. Y en el Registro de la Propiedad, Registro General de la Propiedad, ¿qué se inscribe? ¿Será que yo puedo inscribir una propiedad a través de un contrato o un documento privado de compraventa de un bien inmueble? No. Cuando inscribo en el Registro de la Propiedad una compraventa de un bien inmueble, requisito sine qua non es que debe ir plasmado en escritura pública. Y esto tiene una razón de ser importante, porque cuando se facciona en una escritura pública, en un instrumento público, este queda bajo un registro, bajo un resguardo, bajo un archivo, porque aunado a lo que el notario debe de cuidar su protocolo, porque únicamente es depositario, no es dueño del protocolo, es depositario, tiene la obligación de remitir al director del Archivo General de Protocolos un testimonio especial. ¿Y qué es un testimonio especial? Es una copia. En el Archivo General de la Propiedad están todas las escrituras o instrumentos públicos que han faccionado los notarios. Y esto es relevante, ¿verdad? Porque imagínense que se haya hecho el acta de declaración jurada en únicamente hoja simple. Y resulta que esa hoja que se le fue entregada al poseedor, se inundó la casa, pudo pasar cualquier situación fortuita y se pierde. Se perdió, ¿verdad? En cambio, cuando queda de una vez plasmado dentro del protocolo de un notario, tiene certeza, tiene resguardo, tiene, se puede solicitar la copia correspondiente. Si el notario ya falleció, se puede solicitar la copia al Archivo General de Protocolos para que entonces remita el testimonio especial que el notario mandó, en donde consta esa
esa acta de declaración jurada, que es el justo título. Los requisitos. Tiene que ser justo, entendido por justo aquel que sea adecuado y que diera lugar a la adquisición, que ésta no hubiera sido declarada ineficaz. Por ejemplo, que se haya iniciado algún tipo de litigio con respecto a ese bien inmueble que únicamente se está poseyendo. Entonces, ahí pierde esa calidad de justo. Tiene que ser verdadero. No puede ser simulado. Al ser verdadero es porque ante un notario está declarando bajo juramento de ley advertido del delito de perjurio en cuanto a lo que está manifestando no sea verdadero y en consecuencia puede tener una consecuencia legal y penal. Por eso refiere a este otro requisito que tiene que ser verdadero, tiene que ser válido, aplicado cada uno de los supuestos en el sentido de que si, por ejemplo, imagínense, se haya presentado como justo título una compraventa de derechos posesorios, pero resulta que esta compraventa tiene un proceso ordinario por nulidad de instrumento público. Entonces, ese instrumento público, ese contrato, hasta que no haya finalizado en el juzgado que esté conociendo sobre esa nulidad de instrumento público, no puede tener ese carácter de válido. Y definitivamente tiene que ser probado. No se puede presumir. ¿Cómo lo prueba? Con la presentación del escrito, que en este caso es el acta de declaración jurada en original, o sea, el testimonio del acta que le expidió el notario, o bien el testimonio del contrato de derechos posesorios que se realizó en igual sentido en escritura pública. Estos son los requisitos que tiene que de igual manera calificar el órgano jurisdiccional. Adquirida de buena fe. Para esto tenemos que irnos a lo que determina el Código Civil. El artículo 620, como primer elemento, si ustedes se dan cuenta, refiere: para que la posesión produzca el dominio, se necesita que esté fundada en justo título, adquirida de buena fe. Para esto es importante que concurran dos elementos. El primero, que es el elemento positivo, que consiste en esa convicción absoluta del poseedor de que el transmitente era efectivamente el que presumía la propiedad. Ese es el primer elemento positivo. Y el elemento va a ser negativo, el negativo, perdón, va a ser que no tiene registro ante el Registro General de la Propiedad. Esos son dos elementos fundamentales con respecto a la buena fe. El artículo 622 del Código Civil establece: la buena fe del poseedor consiste en la creencia de que la persona de quien recibió la cosa era dueña de ella y podía transmitir su dominio. De manera continua. Nuevamente, artículo 620. Es importante que ustedes de manera académica coloquen numerales a los elementos que establece el artículo 620. Como tercer elemento, determina de manera continua. Nos remite al artículo 630. Existe discontinuidad en la posesión cuando la cosa poseída se abandona o desampara por más de un año, o antes, cuando expresa o tácitamente se manifiesta la intención de no conservarla. Esos son dos elementos fundamentales
que en igual sentido tiene que verificar el órgano jurisdiccional si se cumplen o no. Luego vamos a los siguientes elementos. Tiene que ser una posesión pública y pacífica. Artículo 632. Posesión pública es la que se disfruta de manera que pueda ser conocida de todos, y clandestina la que se ejerce ocultándola a los que tienen el derecho de poseerla. Pacífica. Artículo 637. 631. Posesión violenta. Es posesión violenta la que se adquiere por la fuerza o por medio de coacción moral o material contra el poseedor, contra la persona que lo representa o contra quien tiene la cosa a nombre de aquel. Si no tiene ninguno de estos elementos, entonces la posesión es pacífica. ¿Qué va a hacer entonces esta y qué requisitos tiene que reunir? Que la posesión se haya adquirido sin ejercer ningún tipo de método violento, que no haya existido coacción moral o material en contra del poseedor o en contra de la persona que represente al poseedor. Estos son elementos fundamentales que se tienen que establecer para que se cumpla la posesión pública y pacífica. El tiempo señalado en la ley. El artículo 633, yo les sugiero que ustedes lo coloquen un subrayado o un marcado más fuerte, incluso coloquen de manera externa cuál es el plazo mínimo, porque este es una de las preguntas que se realizan en un examen técnico profesional de la fase privada. ¿Cuál es el plazo por el cual se puede solicitar la titulación supletoria en materia civil? Entonces, el artículo 633 establece, tratándose de bienes inmuebles, la posesión por 10 años con las demás condiciones señaladas en el artículo 620, da derecho al poseedor para solicitar su titulación supletoria a fin de ser inscrita en el registro de la propiedad. Eso es fundamental. ¿Cuáles van a ser esas condiciones que establece el artículo 620? Que haya justo título, que sea de buena fe, que sea continua, que sea pública y que sea pacífica. Esos elementos, toda vez se tengan comprobados y no exista, ¿verdad?, ustedes oposición, definitivamente se va a emitir el auto aprobatorio. Recordarán ustedes que también cuando el órgano jurisdiccional ya conoce de la titulación supletoria y la admite para su trámite, también solicita informe a la municipalidad del lugar en donde se encuentra ubicada. Una vez registrada la posesión de un inmueble y consumado el término de 10 años contados a partir de la fecha de la inscripción del título en el registro de la propiedad, y según lo establece el artículo 637 del Código Civil, la posesión se va a convertir en inscripción de dominio. Recuerdan que existe el plazo de esos 10 años para que todavía se pueda dar la revisión de titulación supletoria si hay alguna persona que pueda oponerse a esa emisión de auto aprobatorio. ¿Contra quién no corre la prescripción? Contra los menores de edad y los incapacitados durante el tiempo que estén sin representante legal constituido, entre padres e hijos, entre los menores e incapacitados, entre los consortes y entre propietarios, que eso lo vimos la vez pasada. ¿Cómo se interrumpe la prescripción? Se va a interrumpir si el poseedor es privado de la posesión de la cosa o del goce, y ya vimos que existe un plazo en donde se corta y ya no se da la posesión discontinua, que según lo establece el artículo 630 va a ser por el plazo de un año. Ahí se puede interrumpir la prescripción.
¿qué va a pasar? Se interrumpió la prescripción y en consecuencia tienen que volver a contarse nuevamente los 10 años. A eso se refiere cuando se interrumpe, se corta y en consecuencia se tiene que iniciar con un nuevo plazo. Por notificación de la demanda o por cualquier providencia precautoria ejecutada, salvo si el acreedor desistiere de la acción intentada o el demandado fuere absuelto de la demanda o el acto judicial. En este caso pueda declararse nulo, ¿verdad? Que era lo que hablábamos anteriormente, si por ejemplo se hubiera presentado una nulidad de instrumento jurídico, una nulidad de instrumento público. Si esa nulidad es declarada con lugar, se interrumpe la prescripción y entonces ya no se cumple uno de los requisitos que es la posesión continua. Asimismo, si la persona cuyo favor corre la prescripción reconoce expresamente de palabra o por escrito, tácitamente por hechos indudables, el derecho de la persona contra quien prescribe. Efectos de la interrupción es inutilizar para la prescripción todo el tiempo corrido antes, que es lo que les hacía mención. Entonces se tiene que iniciar con un nuevo plazo. En cuanto a la usucapión, el artículo 642 determina que pueden adquirir la propiedad por usucapión todas las personas capaces de adquirir por cualquier otro dominio. Entonces, pues se tiene que acreditar que la persona se encuentra en su capacidad de ejercicio y su capacidad de goce para que pueda adquirir la prescripción. Con respecto a la prescripción, van a encontrar el fundamento en los artículos 652, la interrupción de la prescripción en el artículo 653 y en el artículo 654 el efecto que tiene la prescripción. Ahora bien, puede darse también la titulación supletoria para entidades estatales. En este caso existe una legislación, en este momento se las voy a proyectar. El decreto 141/85, decreto ley, emitió cuál debía ser el procedimiento para poder titular, en este caso, a favor del Estado. En el primer considerando, establece que ya se encuentra un procedimiento establecido para personas particulares. Sin embargo, no se tenía una normativa que determinara elementos importantes para poder titular a favor del Estado. Y refiere en el considerando segundo que el Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas adquieren por cualquier título y para el cumplimiento de sus fines los bienes inmuebles que carecen de título inscribible en el registro de la propiedad, les obliga a tramitar diligencias de titulación supletoria, aplicando la ley mencionada en el considerando anterior, que era la ley de titulación supletoria, establecido en el decreto 49-79. Y en consecuencia se vieron en la necesidad de emitir esta normativa. El artículo 1 establece
El Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas que adquieren bienes inmuebles que carezcan de inscripción en el registro de la propiedad podrán registrar la posesión de los mismos siguiendo el procedimiento previsto en la presente ley. ¿Cuál es ese procedimiento? Para que se inscriba la posesión A en el expediente tramitado para la adquisición del inmueble, se oiga a la municipalidad jurisdiccional del lugar en que se encuentre ubicado el mismo, debiendo notificarse a los colindantes y a las personas que aparezcan como interés. Oída la municipalidad y notificadas a las personas indicadas, se debe dar audiencia al Ministerio Público. Ya dijimos que a partir de que se dio la división del Ministerio Público y Procuraduría General de la Nación, todo lo que no sea materia de derecho penal se va a entender como Procuraduría General de la Nación. En consecuencia, se le da audiencia a la Procuraduría. No será necesario ir a la municipalidad cuando ésta sea la que transfiera la posesión del bien inmueble, pero en todo caso la municipalidad deberá cumplir con el requisito de notificar a los colindantes y demás interesados. Concluido el trámite, se emite el acuerdo gubernativo en el que se autoriza llevar a cabo la negociación, facultando al Procurador General de la Nación para que comparezca ante el escribano de gobierno a suscribir la escritura pública correspondiente, cuando la adquiriente sea una entidad descentralizada o autónoma, comparecerá su representante legal. Me regreso a la presentación. En la presentación yo les coloqué las literales con respecto a cuál es el procedimiento que se tiene que llevar a cabo. Aquí también se puede dar que haya una oposición con respecto a esa titulación y en consecuencia se tiene que remitir ante el órgano jurisdiccional para que pueda ser conocida la oposición. Por eso, si se dan cuenta, siempre se tiene que aplicar el principio de debido proceso, que ya hemos visto que está contemplado en la Constitución en el artículo 12, en el que se tiene que hacer público este tipo de trámites por si hay alguna persona que esté siendo o vaya a ser afectada cuando se da una titulación supletoria, siendo esta titulación supletoria entre particulares o una titulación supletoria que quiera darse a favor de entidades estatales. Entonces, se tiene que ir ante un órgano jurisdiccional que tiene que dilucidar el conflicto. En consecuencia, si no es favorable para el particular, nuevamente se remite para que se continúe con el trámite correspondiente y se pueda titular a favor de la entidad estatal. Este decreto se los voy a mandar para que ustedes también lo incorporen a su normativa. Ahora bien, esta titulación que se encuentra determinada en la ley del registro de información catastral es también denominada titulación, pero ustedes van a escuchar que únicamente la denominan como titulación especial. Definitivamente tiene muchas diferencias con la titulación supletoria que se lleva en materia civil. La primera diferencia que tiene esta titulación especial es que se realiza de manera administrativa. No vamos a tocar muchos aspectos en cuanto a plazos o requisitos que se tienen que presentar porque pues eso ustedes lo tendrán que estudiar en materia de derecho administrativo. Pero sí es importante que usted conozca que existen 3 tipos de titulaciones. La titulación supletoria, que se lleva a cabo en materia civil, la titulación
que se realiza en beneficio del Estado o entidades del Estado y la titulación especial que se encuentra determinada en una ley de carácter administrativo. Porque cualquiera de esas tres le van a preguntar en su examen técnico profesional o aunado a eso, cualquiera de las tres puede usted llegar a conocer en el ejercicio profesional del derecho. Por lo tanto, vamos a conocer sobre la titulación especial. ¿Cuándo va a proceder esta titulación? Cuando se declara un predio catastrado, pero este predio tiene que ser declarado en estado irregular. ¿Cuál va a ser la condición para que sea declarado en estado irregular? Es que no esté inscrito en el Registro General de la Propiedad. Cuando se instituyó esta ley del Registro de Información Catastral, se procuró que dentro de los principios que regulan este tipo de procedimientos sea el principal principio el de gratuidad. En consecuencia, los trámites que se realizan ante esta institución son gratuitos. Otra diferencia, porque en el trámite de titulación supletoria tiene que ir con auxilio de abogado y notario. Todos los trámites o etapas que se tienen que llevar a cabo en la titulación supletoria tienen que ser pagados por el solicitante. En este caso en especial, que es la titulación especial, una de las situaciones es que no se afecte, sino que más bien se contribuya a que las personas que han poseído un bien inmueble puedan ya adquirir el dominio a través de esta titulación. Y en consecuencia no le genere gastos. Porque la mayoría de zonas catastradas que ya tiene el RIC, pues son zonas rurales, ¿verdad? En donde las personas, pues en muchas ocasiones no han realizado ningún tipo de titulación supletoria precisamente por el costo que genera la titulación supletoria. La titulación supletoria, hacer un trámite tan extenso y en muchos casos tan tardado y que aunado a eso sí se tiene que generar el costo, pues resulta ser primero oneroso y costoso porque se tienen que pagar los servicios de los profesionales. En algunas ocasiones se paga el servicio de un profesional que está ubicado en otro departamento en donde se va a titular. Entonces eso genera de igual manera el pago de los viáticos que pueda corresponder. Entonces esas son una de las situaciones especiales que tuvo la creación de este trámite de titulación especial en el RIC, que el principio de gratuidad fuera el que fuera fundamental en este tipo de proceso. ¿Cuáles son las zonas que están catastradas? Les traje, ustedes ahí les coloqué la fuente también, pueden ubicarlo, que es en la página del Registro de Información Catastral, cuáles son las zonas que ya han sido declaradas catastradas. Y en consecuencia, si ya son declaradas, se puede iniciar el trámite de la titulación supletoria. ¿Cuál es el objetivo de la titulación especial? Que la persona que ha poseído un predio por un término mínimo de 10 años sea beneficiada con regularizarla. Con esto ya pueda obtener su título de dominio debidamente inscrito en el registro de la propiedad. Otra diferencia fundamental que se tiene con la titulación supletoria es el plazo. ¿Se recuerdan ustedes que se finaliza en la titulación supletoria todo el trámite ante la Judicatura Civil y aún hay 10 años que esperar para que ya pueda obtener ese título de dominio, porque puede darse la revisión? Contrario a la ley de titulación especial y de las zonas catastradas, que únicamente van a ser 5 años. Esos 5 años transcurren y posteriormente ya se constituye en propiedad. Es otra de las diferencias.
Como ya les hice la alusión, es un trámite meramente administrativo. La institución que lo debe de realizar y en consecuencia en donde se ejecutan todas las etapas es una institución administrativa, que es el registro de información catastral. Únicamente allí se lleva la titulación especial. El proceso puede ser masivo y de oficio cuando son muchos los inmuebles que en la zona catastral ya han sido establecidos que no tienen el dominio del bien y en consecuencia la misma ley le permite al RIC que la titulación pueda llevarse a cabo de manera oficiosa. Eso quiere decir que de una vez, como lo ordena la ley, de oficio, que no sea a requerimiento de la parte que pueda ser la beneficiada, sino que de una vez el RIC pueda realizar el trámite correspondiente, pero definitivamente con el apoyo de las personas que se encuentran poseyendo. Gratuidad. Este es imperante. Todos los trámites que se realicen ante el RIC son y deben de ser gratuitos. No genera ningún pago o ningún arancel a la persona que vaya a ser beneficiada. ¿Cuáles son las fases que tiene esta titulación? Hay una fase previa en donde se presenta un informe de predios que pueden ser candidatos a la titulación especial. Se solicita a una unidad específica para que genere un reporte ya de la zona que ha sido catastrada, cuáles son los municipios y las personas que pueden ser beneficiadas con esta titulación especial. Luego se realiza una depuración de esos predios que son objeto de la titulación y luego tiene que existir la comunicación con la municipalidad jurisdiccional de la zona catastrada. Esto para que se pueda determinar cuáles son los bienes inmuebles que están ubicados dentro de esa área municipal. ¿Cuál es la fase de titulación? Se denomina llamamiento a titular, que es previo al inicio del proceso de la titulación especial de la Dirección Ejecutiva Nacional, en donde se utilizan mecanismos necesarios para que se pueda apoyar a las personas que van a constituirse como titulares catastrales. Luego se da una socialización del procedimiento. Se le hace de conocimiento de manera clara y precisa a las personas que en este caso pueden ser posibles candidatos para que se les pueda titular de manera especial. ¿Cómo se conforma el expediente para que pueda ya presentarse la titulación especial? Debe existir la certificación del predio catastrado irregular. Como ya vimos, si se denomina irregular es porque no tiene registro o no está inscrito en el registro general de la propiedad. Tiene que existir un plano. Luego, los datos de identificación personal del titular catastral. La certificación del acta de declaración jurada en acta suscrita ante el juez de asuntos municipales o bien ante el alcalde del lugar en donde se encuentre el predio ubicado. El contenido que debe de tener esa acta es lo siguiente: que sobre el predio que se pretende titular no existe conflicto de interés, que ha poseído el predio cumpliendo con los requisitos del artículo 618, 620 y 633. ¿Cuáles van a ser? Que haya poseído con justo título, de buena fe, de manera continua, pública, pacífica y por el plazo mínimo de 10 años. En caso el titular catastral estuviere casado, deberá adjuntar certificado de matrimonio o certificado de unión de hecho, y si es solo convivencia marital, se debe hacer constar en la declaración jurada antes descrita, pues la convivencia marital que tiene con su conviviente.
Esos son los requisitos que debe contener ese expediente. De igual manera, se tiene que hacer una publicación. Esto con el fin de garantizar el derecho de oposición que pueda tener cualquier persona. La dirección municipal del RIC es a quien le corresponde hacer la publicación del edicto en donde se esté llevando a cabo el proceso de titulación especial. De igual manera, se manda a que el edicto se publique en el juzgado de paz, que era lo que les hacía mención, del municipio, en donde se esté llevando a cabo esa titulación especial. ¿Qué debe contener ese edicto? Los datos personales del interesado, va a ser los datos generales, ¿verdad? Su nombre, su edad, su estado civil, el domicilio, el CUI, que lo identifica a través de su DPI. La información catastral del predio, que es el código de clasificación catastral, y también la ubicación y la extensión que tiene ese predio irregular. La convocatoria que se hace a los interesados para que en un plazo que no exceda de 30 días puedan manifestarse en cuanto a la oposición de esa titulación especial. La indicación de que el predio se encuentra en proceso de registro y además al expediente se le adjunta esta publicación del edicto correspondiente. Como les hacía referencia, entonces se da la oposición que debe de ser en el plazo de que no exceda de 30 días. Y aunado a eso, si en este caso se declara que existe conflicto o litigio, el RIC ya no puede seguir conociendo porque se tiene que iniciar un proceso ante un órgano jurisdiccional competente para que entonces se pueda dilucidar esa oposición. La resolución, una vez ya se ha realizado cada una de las etapas, tanto previas como del trámite, se emite la resolución. Y aunado a eso, pues que no haya habido oposición, ¿verdad? Se emite la resolución a través del director municipal que debe de remitir esa resolución en la cual declara con lugar las diligencias de titulación especial. Y como ya se ha determinado un registro, pues también se coloca el número de registro que ha obtenido pues esa titulación especial. ¿Y a nombre de quién? Que es fundamental, ver a nombre de quién va a presentarse esa titulación especial. Se notifica a la unidad de externalización de la dirección municipal que corresponda para que proceda a la notificación de la resolución de la titulación especial. Y ya viene una etapa muy importante, porque si bien es cierto, ya terminó lo que es el trámite administrativo, en igual sentido, tiene que remitirse al Registro General de la Propiedad. La certificación de la resolución y remisión al registro público del RIC, que ha sido pues firmada por el director municipal, se emite para que se pueda, en este caso, ya remitir a la operación registral ante el Registro General de la Propiedad. Hay un convenio entre el RIC y el Registro General de la Propiedad en donde esta inscripción pues no genera ningún tipo de arancel a favor de la persona que se está titulando de manera especial. Esto es el trámite correspondiente. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas que tiene esta titulación especial? Primero, como ventaja, que es un procedimiento útil, es creado para solucionar los conflictos actuales que se tienen de tenencia de tierra, le permite a ese legítimo poseedor ya poder inscribir esa posesión y que pueda generar posteriormente el dominio o bien la propiedad del bien inmueble. La tramitación, que se encuentra caracterizada por sencillez, además es un trámite poco formalista porque si ustedes se dan cuenta no se utilizan los servicios de abogados y notarios, sino que se hace directamente con
la persona que es la titular o el poseedor. Su tramitación, pues, no es extensa y prevalece ante todo el principio de gratuidad. ¿Cuáles son las desventajas que tiene esta titulación? Que aún no ha sido suficientemente difundida y divulgada para que pueda cumplir la misión correspondiente. Y pues, en consecuencia, si no ha sido divulgada y no ha tenido difusión, pues tampoco se tiene el conocimiento de esta forma en la cual se puede llevar a cabo una titulación y en consecuencia poder registrar un bien para que pueda ya tener esas características de propiedad. Aquí terminamos con la clase. No sé si ustedes quieran o tengan alguna participación para que lo puedan realizar. ¿Me escucha? Disculpe. Sí, le escucho. Una consulta. Por ejemplo, mis papás tenían tenían un terreno, ellos ya no existen, ya no están, tenían un terreno y nosotros somos 4 hermanos. Ellos solo tenían derecho de posesión desde hace rato, ¿verdad? Más de 40 años. Actualmente nosotros queremos hacer una separación voluntaria porque en vida pues no se dio ese proceso, no se dio esa separación de parte de ellos hacia nosotros y queremos hacer actualmente nosotros una separación voluntaria, pero viendo este proceso que usted indica, estaba analizando la situación que tal vez es mejor como hacer este proceso primero y luego la separación voluntaria. No sé, usted como experta, ¿qué aconseja en ese tema? Pues sería lo ideal, ¿verdad? Porque, bueno, ¿está en zona catastral irregular o todavía no ha llegado el RIC ahí? Ya existe, en el departamento ya existe el RIC. Ah, bueno, entonces sería importante que usted pueda acudir a la sede del RIC en el área municipal en donde se encuentra el inmueble para verificar que efectivamente sea un inmueble que se encuentra en estado irregular y con esto ya iniciar la tramitación directamente ante esta institución, ¿verdad? Para que pues ellos en ese momento le dan la asesoría y le dan el acompañamiento, ¿verdad? Entonces sí sería importante, licenciado, que usted pueda acudir a esa delegación y si no, pues definitivamente a las instalaciones que se encuentran ubicadas aquí en la zona 13, ¿verdad? De acuerdo, gracias, doctora. Muy bien. Licenciado, no sé quién va a tomar la palabra. Le habla a la licenciada Sofía. Así díganme, licenciada. Tanto artículo y tanto en cuanto al artículo supletorio, fíjese que me confundo un poquito. ¿Usted podría explicarme? Perdónenme. Fíjese que no se le escucha, licenciada. Es el audífono, entonces. Era como al título supletorio que me confunde un poco. Título supletario. Titulación supletoria, porque título supletario no dije. Sí. Titulación supletoria. Titulación supletaria. Titulación supletoria, sí. Ajá. Bueno, la titulación supletoria, como les he hecho énfasis, tiene la característica que esta se realiza o se presenta ante un juzgado de materia civil que se encuentra ubicado en el área jurisdiccional en donde está el inmueble. Para eso se tiene que llevar a cabo las etapas que determina la ley de titulación supletoria, aunado a lo que también determina el Código Civil. Este tipo de titulación supletoria se realiza en áreas donde no han sido catastradas por parte del RIC. Si el RIC ya tiene la zona o el área catastrada, entonces se puede iniciar el trámite ante esta institución. Entonces, son diferentes, ¿verdad? La titulación supletoria es todo lo que vimos la semana pasada y que pues el día de hoy les pude mostrar de manera práctica cómo son los edictos que se publican y también un memorial de oposición. Ah, me faltó.
Ahorita les voy a proyectar como último, que esto es de 2 minutos, un expediente que es con fines académicos para que ustedes puedan visualizar las etapas de la titulación supletoria, que es la que nos concierne a nosotros por la materia que estamos estudiando en materia civil, ante un juzgado de primera instancia civil. Bueno, este es un expediente que tiene las distintas etapas de las diligencias voluntarias de titulación supletoria, la cual inicia con la solicitud que debe de presentar la persona que se instituye como poseedor, donde hace su relación de hechos, su fundamento de derecho, presenta las pruebas y hace las peticiones correspondientes. La titulación supletoria, muchos de los abogados que lo ejercitan también les legalizan la firma a los solicitantes. La ley no lo establece, pero lo han hecho en distintas judicaturas o distintos profesionales, porque pues con esto se garantiza de una mejor manera pues que la persona que está iniciando la titulación supletoria pues es una persona que sí la tuvo presente el notario y en consecuencia ante su presencia pues colocó la impresión dactilar y la firma, ¿verdad? Entonces, para eso es seguridad jurídica, pero eso no está dentro de la ley. Sin embargo, algunos notarios y abogados y notarios lo hacen. Bueno, posterior a eso, pues ya se emiten lo que es el informe por la... Alguien tiene abierto su micrófono. Por la municipalidad, se hace la inspección ocular correspondiente, como ustedes recordarán que se hace la solicitud a la municipalidad de que presente un informe. Posteriormente a eso, también se tiene que notificar por parte del órgano jurisdiccional a los colindantes para que puedan presentar su declaración y no se vaya a vulnerar ese derecho. Se da el discernimiento, que en este caso se recuerdan que puede ser un profesional, un medidor empírico, lo llama la ley, o un profesional que vaya a realizar esta medición del bien que se quiere titular. Para eso, tiene que discernirle el cargo el órgano jurisdiccional. Entonces, aquí hay una resolución, un acta, perdón, en donde se discierne este cargo para que se pueda medir el inmueble y entonces este medidor, que puede ser empírico o puede ser profesional, ya lo presente a la judicatura. Nuevamente hace una solicitud aquí el que desea poseer y adjunta las publicaciones tanto en el diario oficial como en las publicaciones que se presentaron en el juzgado de paz del municipio donde está el inmueble y las que se también colocaron en los estrados de la municipalidad. El edicto, lo que emite la secretaria del juzgado para que se pueda dar la publicación del edicto, que era lo que les hacía mención. El dictamen que ya es emitido del medidor empírico o profesional que fue a realizar la medición, en donde presenta un plano, el dictamen u opinión es en este caso que emite la sección específica de la Procuraduría General de la Nación. Y el auto aprobatorio, ¿verdad? Que este ya es el último.
que es el que emite el órgano jurisdiccional en donde declara aprobar o improbar la titulación supletoria. Entonces, todo esto se los voy a mandar para que ustedes lo puedan tener y también les sea de utilidad en algún momento. Entonces, el día de hoy terminamos la clase. Disculpen, me pasé 2 minutos, pero les voy a mandar el material que tengo pendiente en este momento, porque si no se me pasa la semana y ya no se los mando. Licenciado Byron, le doy el uso de la palabra, si fuera usted breve, para no ya extendernos mucho en el tiempo. Sí, muy buen día. Solo una consulta. Si ya se inició el proceso de titulación supletoria y se puede iniciar el proceso especial a través del RIC, ¿y cómo podemos establecer si un bien ya está catastrado? Hay que acudir al RIC. Hay que acudir al RIC para que le informen si esa zona ya fue declarada como zona irregular y en consecuencia necesita pues que se inicie la titulación especial. Entonces, ese es el primer punto, ¿verdad? Y podrían iniciarse, recuérdense que siempre va a ser lo que más favorezca, y si ya ha sido declarada zona irregular, puede solicitar que el desistimiento iniciado en la vía voluntaria e iniciar el trámite a través de la titulación especial en la vía administrativa. Como recuérdese que aquí no hay conflicto, entonces puede presentar el desistimiento por parte de quien haya iniciado las diligencias ante un órgano jurisdiccional de primera instancia. No hay ningún inconveniente ahí. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, les deseo bendiciones y nos vemos la próxima semana. Gracias, doctora.